Situación importante que se daría en China. Frente a algunos errores que para muchos expertos estaría cometiendo el país asiático, existiría una noticia importante a mencionar. En Beijing se estaría distribuyendo la pastilla o el tratamiento oral Paxlovid desarrollado por Pfizer para los pacientes positivos por COVID-19. ¿Qué es lo que estaría pasando con China y cómo estaría abriendo sus puertas a un mercado occidental que se habría mantenido hermético para ello? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta reciente publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 26 de diciembre 2022 en donde autoridades en Beijing anunciarían la administración del fármaco vía oral Paxlovid frente a COVID-19. Una situación que hoy en día estaría aperturando China hacia el mercado occidental, dado que habría manifestado su rechazo a cualquier producto occidental. ¿Por qué Beijing estaría administrando Paxlovid a la población infectada por COVID-19? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora, donde usted podrá acceder a informaciones en relación a temas de salud. Bueno, un punto que no tiene precedente alguno sería la apertura de China hacia productos de Occidente, sobre todo hoy en día a fármacos desarrollados por Occidente, en donde China, a través de Beijing, habría mencionado que se empezará a administrar a las personas COVID-19 positivos el tratamiento y fármaco oral conocido como Paxlovid, un fármaco desarrollado por la empresa Pfizer que tendría utilidad frente al SARS-CoV-2. Según una reciente publicación de este 26 de diciembre de 2022, Beijing estaría distribuyendo el medicamento Paxlovid en centros de salud. En China, el gobierno de Beijing comenzaría a distribuir este medicamento desarrollado por Pfizer en los centros comunitarios de salud y sobre todo esto sería una medida importante ante el brote actual que estaría enfrentando China por la liberación de las restricciones. Es importante mencionar que el 16 de diciembre de 2022 se habría firmado un acuerdo entre el laboratorio Pfizer y sobre todo China ante el brote de COVID-19. El acuerdo estaría mencionando una sorpresiva decisión que China habría tomado en febrero para autorizar el uso de la píldora para el tratamiento de coronavirus. Según la información se menciona que Pfizer habría firmado un acuerdo para vender su medicamento antiviral Paxlovid en China a través de una empresa estatal, lo que permitiría que el medicamento esté disponible para combatir los crecientes casos de COVID-19. La empresa que habría suscrito el contrato con Pfizer habría suscrito un contrato para importar y distribuir Paxlovid. Esto lo habría mencionado la compañía en una presentación ante la Bolsa de Valores de Shanghái. El acuerdo entraría en vigor de manera inmediata, sin embargo los términos no habrían sido revelados. Dado el aumento de contagios en Pekín, Paxlovid ayudaría al gobierno a contener el brote después de que las autoridades dieron un giro radical y revirtieron su enfoque de estricto confinamiento ante la pandemia. El acuerdo sigue a la sorpresiva decisión de China que había tomado en febrero de autorizar el uso de la píldora para el tratamiento del coronavirus. Según lo que se había informado es de que ya se estaría distribuyendo el Paxlovid dentro de las diferentes farmacias en China. No está claro cuán rápidamente Paxlovid estará ampliamente disponible en el mercado chino. Sin embargo, es muy importante que esta acción ayudaría a hacerle frente ante el avance de COVID-19 en China. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, ya China estaría, en primer lugar, habría autorizado en febrero 2022 el uso del Paxlovid y estaría ya Beijing distribuyendo este fármaco. Paxlovid es un tratamiento vía oral que tendría eficacia frente al SARS-CoV-2, el virus causante de COVID-19. Paxlovid es un fármaco que estaría inhibiendo a unas proteasas, unas enzimas especiales
que estarían cortando las proteínas del virus para permitir el ensamblaje de los nuevos virus. Al bloquear a esta enzima, ya no habría este corte de proteínas y por lo tanto el virus no se ensambla, y esto ayudaría a evitar de que el virus siga replicándose y causando enfermedad. El Paxlovid es un fármaco que se administra en los primeros días de la enfermedad. Es importante que la reapertura del gobierno chino al tratamiento desarrollado por Pfizer podría ayudar a miles de personas infectadas, recordando que el Paxlovid no evita la infección. El tratamiento estaría enfocado en evitar cuadros severos. Ante esta apertura al mercado occidental del Paxlovid para China, podría evitarse una mortalidad importante que se dé en el país. Sin embargo, es también importante mencionar que estas medidas estarían acompañadas a otras medidas que para expertos serían errores que estaría tomando China, como la reapertura de las fronteras en medio de un brote actual de COVID-19. Situaciones que lamentablemente el Paxlovid no va a evitar la dispersión o diseminación del virus. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. El Paxlovid sería un fármaco que ayudaría a evitar mortalidad en las personas infectadas. Sin embargo, no evitaría la propagación del virus, por lo cual el riesgo de que China origine una nueva variante seguiría latente y lamentablemente con la apertura de las fronteras podría esto diseminarse rápidamente. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 26 de diciembre 2022 en donde China anunciaría a través de Beijing que se estaría distribuyendo y administrando el tratamiento vía oral desarrollado por Pfizer conocido como Paxlovid. Según la publicación se habría mencionado que de esta manera China estaría empezando a distribuir este medicamento, siendo la primera región en hacerlo Beijing. Esto estaría sumado a un contrato que se había firmado entre Pfizer y una empresa estatal china, documento que habría sido dado el 14 de diciembre de 2022, en donde de esta manera China y Pfizer estarían cerrando un convenio para que las personas infectadas por COVID-19 tengan a la mano un tratamiento importante. Sin embargo, los expertos indican claramente que el fármaco, el Paxlovid, el cual actúa como un antiviral, no evitaría que el virus siga diseminándose, por lo cual el riesgo de generar una nueva variante del coronavirus y sobre todo una distribución global de la misma todavía estaría latente. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.